Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestras dos invitadas que están en este estudio de CNN en México, Araceli Olivos Portugal, ella es abogada del área de defensa integral. Araceli, ¿cómo estás, abogada? Bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Gracias a Bárbara Italia Méndez. Italia Méndez es una de las mujeres denunciantes por los hechos de tortura sexual en San Salvador Atenco. Gracias, Italia, por estar aquí, bienvenida. Gracias, Carmen. Importante hablar con ustedes en estas horas en particular porque se están cumpliendo 7 años de los sucesos de San Salvador Atenco, uno de los acontecimientos de represión policíaca en contra de la población más fuertes de los últimos años en México. Para decirlo de alguna manera, es un caso emblemático por la cantidad de elementos que están precisamente en esta historia. Una historia que, bueno, tiene un punto de origen, tuvo un desarrollo y una circunstancia de represión policíaca que hoy se convierte en no solo el recuerdo de aquello, sino en la necesidad de revisar en dónde está parado el caso San Salvador Atenco. Ustedes han desarrollado a lo largo de los últimos 5 años, este es un aniversario número 7, pero de 5 años para acá, ustedes han desarrollado una estrategia jurídica contra el Estado mexicano por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Estos hechos que, como decíamos, derivaron de un operativo policíaco. Hay recomendaciones incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que abierta y claramente habla de que hubo un uso excesivo, hubo un abuso y brutalidad policíaca que significó un conjunto de recomendaciones de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, ustedes han acudido ya a las instancias internacionales. El tema lo tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en su análisis. En fechas posteriores, en los próximos meses, se espera que la Comisión pues dé una respuesta, de un pronunciamiento acerca del caso San Salvador Atenco. Araceli, Italia, creo que valdría la pena en este aniversario y en esta necesidad de saber qué alcance tiene y en dónde está parado, recordar qué fue lo que sucedió. ¿Qué tipo de cosas fueron sucediendo que terminaron en esta brutal represión policíaca en México? Pues todo empezó un 3 de mayo de 2006, hace ya 7 años, en que un grupo de floristas intentaba colocar sus puestos para vender en un día de particular importancia para ellos, con acuerdos previos con el municipio en los que participaba también el Frente. Se incumple ese acuerdo y se crea un cerco policial en Texcoco, en el mercado Belisario Domínguez, y empiezan a impedir que se instalen los floristas. Comienza a partir de ahí una represión brutal, un operativo sin medida que empezó ese 3 de mayo, que siguió al día siguiente, el 4 de mayo. En ambos días hubieron detenciones arbitrarias, allanamiento de casas habitación privadas, ¿no? Tortura. Particularmente el día 4 de mayo, Italia, junto con otras compañeras que están en la denuncia y otras organizaciones, iban en apoyo a manifestar, ¿no? Y algunas en particular, Italia te comentará su caso, la represión del día anterior, ¿no? A manifestarse en solidaridad por lo que había ocurrido un día antes. Y vimos desde la madrugada un operativo maquinado de aproximadamente 2.500 policías federales, estatales, municipales, de todos los órdenes de gobierno, que iban a controlar, a someter y a reprimir. Nos queda claro después de 7 años, y eso es lo que documentaron medios de comunicación, lo que tenemos documentado con los testimonios de las compañeras, con las certificaciones de lesiones, que iban a eso, iban a reprimir la protesta social. Y así sucedió. Machetes, aeropuerto, son 2 palabras que hablan de esa circunstancia. Incorpóralas a tu narración, si te parece. ¿Qué pasaba con la idea de hacer un aeropuerto en esos terrenos? ¿Qué pasó con una radicalización de la protesta que implicó sacar a la calle gente con machetes? Para recordar la historia, ¿qué sucedía? Claro, en 2001, como todos sabemos, se pretendía imponer la construcción de un aeropuerto, y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
emerge, ¿no?, como una organización para defender justo eso, la tierra y el territorio, que es una lucha que a lo largo del país se ha mantenido en varias comunidades. Lo hizo así el Frente, evitó mediante un decreto abrogatorio del de expropiación que hiciera Vicente Fox que se construyera ese aeropuerto, no sin sufrir desde luego la represión, y se había mantenido el Frente y ese era un acuerdo como interlocutor social, ¿no? Entonces es por eso que el Frente funge como mediador entre los floristas y las autoridades que querían desalojarlos por completo del mercado, no les querían permitir la venta de flores para que al menos el 3 de mayo les permitieran colocarse. Entonces, desde luego que no podemos obviar que existe este antecedente, ¿no?, ya de represión contra la lucha social por la tierra y el territorio, y que se vio más gravemente manifestado contra un derecho que estaban exigiendo, ¿no?, de que se cumpliera un acuerdo para poderse instalar ese día. Italia, en estas fechas que estamos recordando 7 años de aquello, ¿qué sucedió? ¿Qué recuerdas que forma parte de tu propia denuncia y de lo que ahora la Comisión Interamericana está analizando? Claro, el 3 de mayo yo vi con mucho susto, ¿no? Fue muy impresionante las escenas que vimos por televisión. La policía entrando a San Salvador Atenco, por supuesto la gente del poblado haciendo frente a la policía, evitando que se cerrara el cerco, y pareciera que se orquestaba una represión de gran nivel por la situación de criminalización desde los medios de comunicación. Muchas personas, nosotros acudimos a San Salvador Atenco por el llamado de solidaridad que hizo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en un contexto muy particular, que era el recorrido de la Comisión Sexta del EZLN a la Ciudad de México, bueno, por todo el país, y en ese contexto, en un meeting, se hace este llamado. Mucha gente acudimos, que somos parte de la otra campaña o adherentes a la Sexta Declaración. Y yo en concreto participo en una fundación que atiende a menores en vulnerabilidad social. Yo y algunos compañeros más nos acudimos para poder documentar el asesinato de Javier Cortés Santiago, uno de las 2 personas fallecidas en esos hechos. Y cuando nosotros llegamos a San Salvador Atenco fue impresionante ver este operativo en el que tuvimos que hacer muchas maniobras para poder entrar al poblado. No pudimos localizar a la familia y pernoctamos en el lugar. Estábamos gente de la organización de Fundación Vida Nueva de México y otras personas, la mayoría estudiantes. Estábamos ahí cuando escuchamos los golpes en la puerta. Madrugada. Cerca de las 7 de la mañana. Ya. Y ¿oyeron los golpes? Oímos los golpes, rompieron la puerta, entró la Policía Federal Preventiva, entonces PFP, y bueno, comenzaron los maltratos, los golpes, las vejaciones, y nos someten a todas las personas que nos encontramos ahí a un interrogatorio, ¿no? Frente a unas cámaras que ellos portaban, nos despojan de todas nuestras pertenencias. Yo portaba un oficio de la fundación en la que explicaba la razón por la que yo me encontraba ahí, sobre la documentación del asesinato de Javier Cortés Santiago, y pues recibí tratamiento especial, ¿no? Decía la policía, los golpes fueron... ¿Tratamiento especial qué significa eso? Comenzaron a golpearme. O sea, en negativo el asunto. Sí. Déjame hacer una pausa, perdóname Italia, y regresamos con esta parte de tu narración, que desde luego es muy importante porque efectivamente los testimonios directos de las mujeres en particular, la utilización de agresiones físicas y sexuales, las violaciones sexuales,
fueron un elemento muy importante y muy deplorable de lo que fue una represión policíaca y es parte de lo que hace el caso San Salvador Atenco. Déjame, Italia, regresar con esta conversación. Bueno, también debo decir, Italia, Araceli, que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en estos días está exhibiendo 40 fotografías de manera individual como una muestra representativa y bueno, pues el resto de las imágenes también se ven en un fotomosaico, precisamente con una exposición ahí en Serapio Rendón 57B. Italia, estabas en el punto de hablar de tu caso particular, de cómo estuviste, bueno, cómo decidiste participar, cómo decidiste ir a San Salvador Atenco, cómo te encontrabas en ese tejabán con otras personas, cómo llegó la Policía Federal y cómo al acreditarte tú como miembro de una fundación en específico te dijeron que tendrías tratamiento especial. Ahí nos quedamos. ¿Qué significó eso de tratamiento especial? Bueno, me colocaron contra la pared. Comenzaron a golpearme con sus toletes y la verdad es que yo todavía no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Fueron muy brutales las frases, ¿no? Al dirigirse a mí y a mi condición de mujer. Enseguida me cubrieron la cara, es decir, yo no tuve visibilidad a partir de ese momento hasta llegar al penal. Entonces me golpeaban, en repetidas ocasiones me volvían a levantar, me presentaban frente a una cámara, me hacían decir nuevamente todos mis generales, nombre, dirección, teléfono, nombres de familiares, y me regresaban contra la pared hincada con las manos en la nuca y nos propinaban golpizas a todos. Posteriormente me sacan del domicilio y me llevan a un camión, que ese camión representa el infierno en esta tierra. Había muchas personas recostadas sobre el piso del autobús, apiladas unas sobre otras. Policías caminaban sobre la pila de personas, ahí me depositaron prácticamente encima de personas, me llevaron arrastrando hasta la parte trasera del autobús y ahí comenzaron a rasgar mi ropa interior, a bajarme los pantalones, a subirme la playera y viajé todo el trayecto desnuda en una posición forzada y los policías comenzaron a hacer turnos para golpearme, para pellizcarme, morderme los glúteos, los senos, introducirme objetos en la vagina y en el ano y obligarme a decir frases obscenas, ¿no? Yo para este momento estaba muy afectada porque me obligaban a decir frases y hubo un momento en que me resistí a hacerlo, a decirlas. Ellos me golpeaban más fuerte, pero en algún momento intervino alguien que venía debajo de mí y les pidió que por favor dejaran de golpearme y lo golpearon brutalmente. ¿Un hombre? Un hombre que venía debajo de mí. Toda la tortura fue sobre personas, es decir, había testigos mudos, ¿no?, debajo de mí, en la misma situación de indefensión que yo, viviendo eso. Mientras me ocurría esto, escuchaba cómo estaban torturando a otras mujeres supongo que de forma similar. Recordaba mucho a María, una mujer de origen español, que gritaba, estaba en crisis nerviosa y pedía que por favor dejaran de lastimarla. No sé cuántas horas habrá durado el trayecto. ¿Horas? Sí, horas. Durante el trayecto hicieron varias paradas en las que decían que estaban tirando a las personas que habían fallecido. Y que no era cierto, no hubo fallecidos, pero era una manera psicológica de tortura. Por supuesto, y comenzaban a contar a las personas. Yo era la última que contaban y entonces cada vez iba bajando el número de personas contadas cada que hacían estas paradas. Entonces yo tenía una certeza, la única certeza que tenía durante el trayecto es que yo iba a ser asesinada y que quizá en alguna parada estaría tirada, pues, ¿no? Fue para mí muy tranquilizante
cuando llegamos al penal, escuchar que nos querían encapuchar, nos querían poner capuchas, querían que bajáramos con el rostro cubierto. Y las primeras personas que bajaron escuché que gritaban foto, foto, y ahí descubrí que había medios de comunicación. Entonces, yo pensé que si alguien lograba tomarme una fotografía o salir en algún video, entonces ya no iba a ser posible que me asesinaran. Después de haber vivido algo tan terrible en pleno año 2006, en un contexto preelectoral, ¿no?, en una población tan cercana a la Ciudad de México, en un tema tan mediatizado, que se hubieran atrevido a hacer lo que hicieron con nosotras. Abogada Araceli Olivos, aquí hay un conjunto de conductas que han sido acreditadas, digamos así, además de los testimonios directos de las víctimas como Italia. A lo largo de estos años ha habido diferentes informaciones y acreditamiento de diferentes maneras de estos hechos brutales que forman parte del caso San Salvador Atenco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué te dice a ti ese reporte, ese informe, esas recomendaciones? La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo bien en emitir una recomendación por las graves violaciones ocurridas. Sin embargo, nosotros criticamos mucho la actuación de la CNDH en esos años, porque la CNDH había recomendado investigar y sancionar la tortura, ¿no?, que había, junto con otras violaciones como detención arbitraria, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y sobre todo en este punto, cuando la CNDH dio por cumplida la recomendación, en ese momento, en 2007, la Procuraduría Estatal estaba reservando la investigación por tortura. Nos parece paradójico que tener por cumplido una recomendación de investigar se tenga como tal una vez que se reserve. Una reserva quiere decir no voy a consignar por ese delito. En este momento la Procuraduría decía no tengo elementos y no se preocupó por investigar, a pesar de que había líneas básicas de investigación demasiado sencillas, digamos, listas de los policías que estaban en los camiones, listas de los policías que participaban en el operativo. Lo tenían que tener, sí, porque de otra forma lo único que demostraron es que no fueron a establecer el orden, fueron a crear un desorden generalizado que afectó a un montón de personas, muchísimas personas que sufrieron violaciones a sus derechos. Entonces, la tortura de la que habla Italia se repite al menos 11 veces de las que nosotros tenemos documentados, y 26 de mujeres que no quisieron seguir denunciando, pero que también mencionaron haber sido abusadas, incluso sexualmente. Una represión que tuvo un componente de agresiones sexuales brutal. O sea, el caso Atenco, entre otras cosas, se distingue porque el operativo policíaco incluyó una conducta aberrante, digámoslo así, de los policías que participaron en el operativo contra las mujeres que allí estaban, como una herramienta de dominio y de abuso. No sé cómo explicar el asunto, ¿no? Totalmente, no se puede decir que eran actos aislados, ¿no? Como no eran patrón actos, era un patrón sistemático para reprimir, para humillar, para intimidar, para romper la dignidad como personas, como mujeres. Es decir, una bueno, los hombres también total. en su circunstancia, pero aquí tenemos una carga brutal que se repite por lo menos en 11 casos de mujeres que sí han continuado, digamos, con su propia denuncia. Exactamente. El hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, era el gobernador del Estado de México, el lugar donde suceden estas cosas. En el marco de las investigaciones, de las recomendaciones de la CNDH, del caso Atenco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿en qué circunstancia queda la figura y el nombre del hoy presidente de México? Su figura, como la de muchos otros altos funcionarios, incluso mandos policiales, está intocada. Digamos, no se han establecido responsabilidades individuales penales respecto de un solo servidor público. Hay una impunidad absoluta. ¿Ni siquiera de los policías? Ni siquiera de los policías. Actualmente hay un proceso que se sigue en Almoloya de 2 policías por tortura. 2 policías que presuntamente iban al mando de los camiones en los que ellas fueron trasladadas y en los que se cometió la mayor parte de la tortura. Son 2 policías estatales de un operativo de 2.500 elementos federales, estatales y municipales. 2. Y lo que nos dice el gobierno cuando nos presenta estas cifras es que es tolerable torturar, es tolerable
es tolerable reprimir y que no va a haber consecuencias por esos actos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la investigación que hizo en el dictamen que se publicó en septiembre de 2009, estableció claramente que había una cadena de responsabilidades que tenía que atenderse. Desde luego no señaló nombres y apellidos, pero está ahí. De hecho, las mujeres ante la Fiscalía Federal presentaron una lista, una cadena de mando diciendo: al menos aquí tienes a quienes tienes que llamar a juicio, a la averiguación previa, y nunca fueron llamados, ni siquiera a declarar. Es de un enorme poder ese pronunciamiento de la Corte, pero en efecto no ha tenido consecuencias específicas en el procesamiento en averiguaciones previas de los mencionados, sin mencionar, porque no se necesita poner nombre y apellido para identificar los cargos y las responsabilidades. Araceli, Italia, déjenme hacer una pausa y después de la misma regresamos en la parte final de esta conversación. Estamos en la parte final. Araceli, Italia, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo te despides de esta conversación, Italia? Bien, agradeciendo el espacio y llamando a la memoria. Hace 7 años ocurrió algo terrible en este país, la tortura masiva contra personas, contra mujeres, y el día de hoy estamos esperanzadas, seguimos firmes en la construcción de la justicia y de la memoria, porque estos hechos no vuelvan a ocurrir. Araceli. Esperamos que la Comisión Interamericana en julio o noviembre de este año emita finalmente un informe de fondo determinando la responsabilidad del Estado por estas graves violaciones a los derechos humanos de las compañeras. El Estado no tiene más que debatir respecto a si ocurrieron o no los hechos que aquí hemos expuesto, de manera que es responsable por lo ocurrido. Gracias a las dos por estar aquí. Desde luego estaremos muy al pendiente y siguiendo de cerca este proceso que ya tiene que ver con la justicia internacional y desde luego la justicia nacional, que en el caso de Atenco tiene muchos pendientes. Gracias a las dos por estar aquí y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles esta mañana. Pásala bien.